cosmos Los Cardales, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia del cosmos Los Cardales, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno. Hola a todos los oyentes y bienvenidos a la conciencia y el cosmos Los Cardales, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. Presentando al equipo, hoy en la operación técnica Claudia Bucarey, locución y tarea web Magalí Zunino, Alexis Sodero y quien les habla Miriam Tser. La conciencia y el cosmos Los Cardales sale por FM Los Cardales en vivo todos los miércoles de 22 a 23 horas. La frecuencia de la radio es 104.9 para todos los Cardales y el mundo. Para comunicarte con nuestro programa podés hacerlo. Mensajes de texto, llamadas y WhatsApp. Los teléfonos son 0230 15 451 42 33. El teléfono de la radio 011 5810 3040. En internet la radio sale en vivo por www.fmloscardales.com.ar. Nuestro mail es laconcienciayelcosmoscardales@uxim.org.ar. La página de UXIM es www.uxim.org.ar. En Facebook nos encontrás como La Conciencia y el Cosmos Los Cardales. En Instagram, La Conciencia y el Cosmos Cardales. En YouTube, como La Conciencia y el Cosmos. Y también de la misma manera en Spotify. Desde el año 2017, Sierra del Cielo funciona como centro de rescate animal. Hoy ya son más de 250 animales que comparten la vida con nosotros aquí, en las sierras de Córdoba. Son rescatados de la explotación, sufrimiento y asesinato por parte de quienes los ven como producto para consumo. Aquí son liberados en un contexto natural de más de 20 hectáreas donde viven en libertad y contención, experimentando el acercamiento e interacción con nosotros, que los vemos y tratamos simplemente como aquello que son, hermanos de la vida. Vos también podés colaborar. Búscanos en Instagram, Facebook y YouTube como Santuario Sierra del Cielo. Empezá a darle me gusta, comentar y compartir nuestro contenido. Tu colaboración es su liberación. ¿Nos acompañás?
Estos programas son realizados en base a los estudios de cosmosofía que Daniel Gagliardo ofrece en Uxim, Campos Sierra del Cielo y demás ciudades. En ellos hacemos también lecturas del material de Uxim, Centro de Servicio Planetario. En el programa de hoy estaremos compartiendo lecturas del libro La Hermandad de la Luz, versículos de instrucción profética de Daniel Gagliardo. En esa hora, todas las doctrinas traicionarán la vida sin excepción. En silencio, buscad aquello que ellas os negaron. Buscad silenciosamente la disposición absoluta ante la verdad. Dejad que ella os arrebate. La luz ordena los vientos y orienta en ellos los designios de la voluntad. Cesan los preparativos y desde esa hora hasta el final, solo luz los vientos serán. ¿Qué os ocurre en esa hora? Iréis en formación y desformando. Purificáis al tiempo que transmutáis. Vuestra energía se renueva, pero debéis aprender aún de su voluntad. Guardad la mitad de la ración para el día siguiente. Más de la ración del último guardad para 33 días más. Os pondrá la instrucción ante la prueba, mas cuidaos vosotros de no colocaros en el fracaso de la misma. Guardaos de aquel que desde el este proponga revolución. Te presentamos el tema central del programa del día de hoy, el cual está titulado Respeto a la vida y el perdón. Este primer extracto de estudio que vamos a escuchar en el inicio del programa se titula La práctica del yoga. Y una persona asistente a una de las conferencias o estudios de Daniel hace una primera pregunta y dice: ¿es válido aún practicar yoga en gimnasios o centros solo con el objeto de estar bien de salud? Y la segunda consulta dice: mi pareja hace yoga y cuando deja por algún motivo se siente mal. Y estos relatos continúan. Pero Daniel responde: si la persona para sentirse en armonía y en equilibrio necesita los ejercicios del yoga, que haga yoga. Si la persona tiene comprobado que cuando no hace los ejercicios se desequilibra, que los haga. Pero que esté atenta para ver si eso en algún momento termina. Porque ningún ensayo
es eterno. Hay que ver lo que corresponde a cada etapa de nuestro desenvolvimiento evolutivo. Entonces, escuchemos la práctica del yoga. Aquí hay dos preguntas respecto al yoga. ¿Es válido aún practicar en gimnasios o centros que nada tienen que ver con espiritualidad, solo con el objeto de estar bien de salud? ¿Algún método de yoga de gimnasio, sin tener en cuenta el sistema de chakras ni su filosofía oriental, solo como una gimnasia de columna nada más? Y la otra dice, mi pareja hace yoga y cuando deja por algún motivo se siente mal. Leímos con ella lo de las técnicas viejas del otro ciclo y ella lo acepta, pero igual es con el yoga que se siente bien. ¿Qué es lo malo de eso? ¿Los ejercicios como ella practica o estar con las enseñanzas ya viejas de ese ciclo? Prácticamente las dos consultas nos llevan a lo mismo. Si la persona, para sentirse en armonía, en equilibrio, necesita los ejercicios del yoga, entonces que haga yoga. Si tiene comprobado que cuando no transita los ejercicios del yoga se desequilibra, que haga yoga. Pero que también esté atenta para ver si en algún momento eso se cierra, termina. Porque ningún ensayo, ningún ejercicio es eterno. Entonces hay que ver lo que corresponde para cada etapa de nuestro desenvolvimiento evolutivo. Si se siente realmente en armonía, en equilibrio, no tiene ningún motivo para dejar el yoga. Si la persona ni siquiera se acerca en términos filosóficos o en enseñanzas espirituales a esta cuestión y solamente requiere los ejercicios que provienen del yoga, que vaya por ahí. Aún más, si incluso necesitara, para sentirse en armonía, profundizar las enseñanzas propias del yoga, y realmente lo que resulte es armónico, que también vaya por ahí. Pero que esté atenta a la persona, ella y cualquiera de nosotros, para percibir, para comprobar cuándo ese ciclo está cerrado. Porque después empieza a darse lo contrario. Una persona que está practicando lo que ya no le corresponde evolutivamente, en vez de estar armonizada con eso, empieza a estar en desarmonía, empieza a estar en desequilibrio, empieza a sentirse desvitalizada. Entonces, los ejercicios del yoga no son una cuestión casual. Los ejercicios, todos los ejercicios, las ejercitaciones que involucran al yoga o que proceden del yoga, tienen un sentido evolutivo y tienen un sentido energético y tienen un sentido de asistencia genuino, acorde al proceso evolutivo y de conciencia que hace 3.000, 3.500 años o incluso más atrás, porque adaptado a los procesos de los atlantes, también en la Atlántida había yoga. Adaptado a la realidad Lemur, también en Lemuria había yoga. No como hoy la conocemos, no como procedió después desde Oriente, pero sí yoga. Quiere decir, un tipo de ejercitación inherente al yoga que en ese momento la humanidad necesitaba, tanto Lemur, Atlante o la actual humanidad, hasta hace poco, hasta el ciclo anterior, que terminó en 1988. Entonces, si una persona realmente lo necesita, vaya por ahí. Pero cuidado, porque cuando un ser está ya preparado para otras energías, podría ser que el contacto con lo viejo lo desequilibre. Entonces ahí tiene un indicio. Si el contacto con estas cuestiones armoniza, siga con eso. Si el contacto con estas cuestiones nos empieza a desvitalizar o nos lleva a desarmonía o a cierto desequilibrio, dar por terminado el ensayo y abrirse a lo nuevo, buscar otra cosa.
Los sabios del sur refuerzan su quietud. Ellos lo saben desde hace 3 ciclos. Su voz no fue escuchada. Los ahogos comienzan a experimentarse y todo da paso a la desconexión. En las sombras, los ciegos a tientas. Esta nueva luz no es dada a todos, sino a pocos. Continuamos en el segundo bloque del programa, recordando el tema central de hoy, respeto a la vida y el perdón. Y ahora sí damos la presentación del extracto de estudio titulado La humanidad generó impacto y no asistencia en su camino. Comentan, hay una persona que nos hace un relato que le pasó con unas aves que levantaron vuelo. Y Daniel Gagliardo dice, nosotros no reparamos en esta cuestión de que por donde el hombre se va abriendo paso los animales huyen generalmente. El hombre nunca se abrió profundamente a intentar percibir si en aquel lugar donde buscaban imponer su paso, la vida planetaria tenía previsto que él abriera un sendero, y continuamente vamos violentando la realidad. Si la humanidad hubiera tomado otros caminos, y cuando hubiera lo que hubiera en su camino, el ser humano tendría que haber tenido la condición de estrechar vínculos con los seres que encontrara, sin generar impacto, sino asistencia. Entonces escuchemos, la humanidad generó impacto y no asistencia en su camino. Aquí hay una persona que nos relata algo que le pasó con unas aves que levantaron vuelo. ¿La persona está aquí en la sala? ¿Sí? ¿Por qué no nos contás? A ver. Pero sentimos que la energía colocada por vos directamente va a ser útil. Nosotros no tenemos muy claro, sobre lo cual no reparamos. Hay muchas cosas importantes para atender el planeta, pensamos siempre, ¿no? Pero no reparamos en esta cuestión de que por donde el hombre se va abriendo paso, los animales huyen generalmente. O por donde el hombre se va abriendo paso, los vegetales que no pueden huir terminan muertos, pisoteados, estropeados, deteriorados. Por donde el hombre se abre paso, los minerales terminan saqueados, terminan también interferidos. Por donde el hombre se abre paso, la luz no puede abrir camino, porque el hombre no entregó su conciencia a transitar los caminos que la luz le ofreciera, sino a forzar indebidamente la apertura de caminos en la realidad planetaria. Cuando decimos caminos lo estamos diciendo simbólicamente, ¿no? Como una figura simbólica. La apertura de caminos donde no estaba previsto. El hombre nunca se abrió profundamente a intentar percibir si en aquel lugar donde él buscaba implantar o imponer su paso, la vida planetaria tenía previsto que él abriera un sendero. Entonces, continuamente nosotros vamos violentando la realidad. A esta altura de la situación planetaria, si la humanidad hubiera tomado otro camino, cuando nosotros circuláramos cerca de una bandada de pájaros que están en ese momento reposando en el piso, ninguno de los pájaros tendría motivo para ahuyentarse o para huir, porque el hombre no estaría en ningún momento impactando sobre el aura de esa bandada nocivamente, negativamente. Y cuando hubiera lo que hubiera en el camino del ser humano, el ser humano a esta altura de la vida planetaria tendría que haber tenido la condición de estrechar vínculos con aquello sin que el estrechamiento de esos vínculos significara impacto para esos seres y no asistencia. Entonces, esto está instalado ya, tan profundamente instalado, es un sistema reflejo de alerta que tienen los reinos infrahumanos respecto a nosotros.
Previsto está, desde el principio, que os preguntéis cuál es el precio que habríais de pagar por la libertad. Mas en verdad os decimos que sólo tiene precio aquella esclavitud a la que os sometéis en desintonía con la voluntad. Parecerá que desde el Brasil, a su alrededor, la sombra verde de Amazonia se agota. Estrategias que los verdes artificiales buscarán aplicar. Del primer río se erguirá gran pez. Su boca solo infecta al final. Antes luchará sin desmayo. De la vida a la muerte sin desmayo. De la sangre del herido por químico nacerá la rana extraña. No sin antes confundir y herir al que justicia proponía. Rubio solo a medias se le reconocerá por las 3 cicatrices. Parecerá que desde el Brasil, mas no. En este tercer bloque del programa te recordamos que el tema central de hoy es respeto a la vida y el perdón. El próximo extracto de estudio, continuación de los anteriores, se titula Reino Animal, miedo al hombre para sobrevivir. Y Daniel Gagliardo continúa instruyéndonos y dice, todavía, en algunos muy ocultos lugares de este planeta, muy reservados, algunas personas que pudieron llegar, llevados internamente para tener experiencias trascendentales, declaraban que pájaros y monos no se espantaban cuando los veían. Las conciencias que forman parte del reino animal tuvieron que instalar ese reflejo del miedo al hombre en sus patrones de comportamiento como una forma de supervivencia. Al mundo de las energías no lo podemos engañar. Y la mayoría de nosotros, cuando circula, lo que vamos irradiando a través de nuestra aura es negativo. Tenemos que entender que lo que está aconteciendo en el planeta es de absoluta responsabilidad de las pautas de comportamiento humano. Escuchamos Reino Animal, miedo al hombre para sobrevivir. Todavía, en algunos muy ocultos lugares de este planeta, en algunos lugares muy preservados de este planeta, algunas personas que pudieron llegar a esos lugares, y muchas de ellas llevadas internamente para tener experiencias trascendentales en ese sentido, declaraban que tanto los pájaros como los monos u otros animales no se espantaban cuando los veían porque no tenían la vivencia o el contacto consciente con el ser humano. Entonces estaban de algún modo preservados por la vía del instinto, en ese sentido, en términos de contaminación, porque en realidad que se haya hecho endémico este miedo del ser humano está indicando que en el patrón de comportamiento del reino animal hay un elemento que es nocivo. Por un lado, lo protege, pero por otro lado, es una instalación del miedo. ¿Se entiende? Entonces, los seres que forman parte del reino animal, las conciencias que forman parte del reino animal, tuvieron que instalar ese reflejo del miedo al hombre en sus patrones de comportamiento precisamente como una forma de supervivencia. Así que no es extraño que ocurra esto, porque la mayor parte de los seres que circulamos por este planeta, lo que primero que ofrecemos al circular es la inarmonía de nuestra aura. Quiere decir, la falta de armonía que está en nuestra aura. No importa si la persona tiene un gesto feo, un lindo gesto, si parece simpático o no, si tiene una apariencia así o asado, porque al mundo de las energías no lo podemos engañar. Aquello que es capaz de registrar lo que somos subjetivamente y profundamente no le podemos llamar engaño. Y la mayoría de nosotros, por no decir la casi totalidad,
cuando circula, lo que va irradiando es inestable, es negativo. Incluso personas que están haciendo un esfuerzo profundísimo por elevar su conciencia no pueden evitar que las preceda esa vibración inestable y que esa vibración inestable de algún modo sea su tarjeta de presentación mientras va circulando en este universo, mientras va haciendo el trámite de vivir en este universo. Entonces es sumamente importante para nosotros entender que lo que está aconteciendo en el planeta es de absoluta responsabilidad de las pautas de comportamiento, los patrones de comportamiento humano, y que está en nosotros que antes que se termine esta transición, por lo menos empiece a ensayar en algún grado pequeño la reversión. Nosotros no vamos a tener condiciones, porque no están dadas kármicamente, para revertir toda esta situación. Continuamos con el cuarto bloque del programa del día de hoy y te recordamos que el tema central es respeto a la vida y el perdón. En este próximo extracto de estudio que vamos a escuchar, y es continuación de los anteriores, se titula Reestructurar vínculos con los reinos infrahumanos. Y Daniel continúa con la instrucción y nos dice: pero en la medida de lo posible, empezar a tener conciencia cada vez que nos encaminamos por una floresta que guarda un patrón de preservación, distintas disposiciones de la manada como ensayos magnéticos. Cada vez que interactuamos con los reinos infrahumanos, tener presente esta conciencia del respeto y cuidado por la vida, que nuestra conciencia se torne realmente un elemento capaz de asistir la vida, que la energía que se ofrezca en nuestra circulación sea de asistencia a la vida, un regeneramiento de la vinculación, de una nueva circulación es muy importante y en Sierra del Cielo se está dando. Según el grado que tengan algunas mónadas, en el contexto de las almas grupo, los animales pueden ser profundos transmutadores de aspectos de la vida material e incluso asistentes para el equilibrio de seres humanos.
Entonces, escuchemos, reestructurar vínculos con los reinos infrahumanos. Pero en la medida de lo posible, empezar a tener conciencia cada vez que nos encaminamos por una floresta que todavía guarda algún tipo de patrón de preservación, que todavía está lo suficientemente virgen, cada vez que nos acercamos a animales que viven todavía en una naturaleza que no está totalmente alterada, cada vez que interactuamos con los reinos infrahumanos, tener mínimamente presente esta conciencia del respeto por la vida, del cuidado por la vida, pero no en términos doctrinarios, sino que nuestra conciencia se torne realmente un elemento capaz de asistir la vida, que cada vez que nosotros circulemos, la energía que se ofrezca en esa circulación sea una energía de asistencia a la vida. En este lugar, eventualmente y cada tanto, tenemos experiencias con animales salvajes, entre comillas, o animales que todavía viven de modo silvestre, que nos enseñan que esa posibilidad, para ser revertida en alguna manera esta cuestión, está dada. Todavía esta posibilidad está dada. El ser humano, por lo menos aisladamente, en pequeños grupos o individualmente, o con seres así, haciendo experiencias de modo aislado, puede llegar a revertir simbólicamente esta situación. Entonces es muy importante que vos ibas caminando y decías, van a levantar vuelo. Sin darte cuenta vos les estaba diciendo, córranse que vengo. Vos cada tanto venís a Sierra del Cielo. Tal vez te tocó ver que algunas personas cuando comen le dan de comer a los pájaros acá en la mano. Esa es la vinculación que se está dando, una nueva vinculación. Aquí muchas personas, de los que estamos en Sierra del Cielo, cada tanto tenemos esas experiencias de alimentar a los pájaros en la mano cuando estamos comiendo, capaz que en el jardín. Esa reestructuración de la vinculación, ese regeneramiento de la vinculación, es muy importante. Exacto, en Sierra del Cielo, de algún modo, como en otros lugares del planeta, que todavía son pocos, hay estímulos para que sean más, esa vinculación con los reinos infrahumanos se está reestructurando, se está regenerando. Entonces no es extraño que algunos animales participen o tengan situaciones con nosotros que son absolutamente atípicas fuera de este lugar, pero absolutamente atípicas. Grupos como este, de algún modo tienen la oportunidad de participar de esa reestructuración de vínculos con los reinos infrahumanos. Y lo que va a representar, no ahora, pero sí a futuro, una pauta de comportamiento generalizada. Cuando después de la purificación planetaria la humanidad sea reinstalada, el contacto, las relaciones entre reinos van a ser esas, sin miedo, sin desarmonía, verdadera cooperación. Hasta ahora la cooperación entre reinos en la superficie planetaria fue muy limitada. Realmente el hombre vio a los reinos infrahumanos con una óptica de usufructo, de saqueo, usufructo y saqueo. Entonces, en algunos lugares se nos invita a revertir eso, aunque más no sea en una pequeña medida, como un adelanto del futuro. Del mismo modo que los seres humanos, para cierto tipo de ceremonias y protocolos, asumen ciertas posiciones, se distribuyen, se sientan, se acomodan en un espacio de una manera en particular. En el reino animal también ocurre esto. También ocurre en otros reinos, pero en el reino animal es muy común que ocurra. Ensayan aspectos de la distribución de energías en el campo de energía, en el campo vibratorio donde se encuentra en ese momento, de esa manera. Entonces, es algo a lo cual son guiados mediante el órgano del instinto. Cuando se colocan en ciertas posiciones, cuando se paran o se acomodan de determinada manera, ensayan aspectos de la circulación de la energía. Entonces potencializan ciertas cuestiones del ambiente, incluso algunas de las posiciones en las que los perros y otros animales, porque no es solo cuestión de perros, es cuestión de una gran cantidad de animales, la posición en la que se sientan, cómo circulan, cómo se mueven, cómo se acuestan, cómo se distribuyen en un terreno, o incluso en un árbol cuando son monos, tiene que ver con aspectos de la energía que están atendiendo, con los cuales están ensayando. No nos olvidemos que en el campo material de la vida se ensaya con aspectos del magnetismo propio de las leyes materiales, pero que cuando están asumidos adecuadamente pueden ser herramienta de aspectos de las leyes internas en términos magnéticos. Los animales
dentro del marco de su proceso evolutivo y guiados por el órgano del instinto, también son estimulados a participar de esos procesos, a asumirlos. De hecho, continuamente, sin que la humanidad lo sepa, aves, ciertos animales marinos y una gran cantidad de especies de lo que conforma el reino animal son utilizados como transmutadores del patrón vibratorio de la superficie terrestre. Del mismo modo también minerales y vegetales, pero estamos hablando en este caso de animales. Y según el grado evolutivo que ya tengan algunas mónadas, en el contexto de determinadas almas grupo, pueden ser profundos transmutadores de aspectos de la vida material e incluso asistentes para el equilibrio de seres humanos o de conjuntos de seres humanos. Ocultamente, muchas veces a lo largo de la historia de la humanidad, animales de modo aislado o conjuntos de animales fueron utilizados para transmutar grandes volúmenes inestables de energía planetaria. No solo los seres humanos pueden participar de eso según su estado de conciencia, también el estado de conciencia de los animales a partir de un cierto punto es utilizado como una herramienta y de esa manera. El cuerno del rinoceronte se hunde en el costado del oso. Impensado, nunca imaginado. El oso se apabulla. El águila se creerá salvo, pero en esa hora, desde el país del río sagrado, los débitos les serán presentados. Antes de la última hora, esta hora os dará señales. No las neguéis. Te presentamos el quinto bloque del programa. Te recordamos que el tema central es respeto a la vida y el perdón. Y presentamos el último extracto de estudio titulado Trascender el rencor y pedir perdón. Y recibir perdón. Acá dicen, el que pide perdón y el que no lo acepta. Entonces, ¿qué es el perdón? A lo que Daniel Gagliardo responde. El perdón es la capacidad de entender que todos tenemos un estado de conciencia que es transitorio y que si no aprendemos a perdonar, estamos confirmando que no tenemos capacidad de trascendencia. Y aquel otro que nos dañó tampoco puede trascenderse. Cuando avanzo en el acercamiento a mi vida interna, comienzo a comprender que tengo que liberar al otro de mi resentimiento y empiezo a trabajar para que mi resentimiento no esté presente.
entender que hay una energía que es la que me propuso pasar por esa situación para dar tratamiento desde el punto de vista interior y ver que ninguno de los dos somos los mismos. Escuchemos: trascender el rencor, pedir o recibir perdón. Alfredo Hernández de Uruguay pregunta: el que pide perdón y el que no lo acepta, ¿qué es el perdón? Es un ensayo kármico el perdón, cuando lo entendemos desde el punto de vista humano. El perdón es la capacidad de entender de que todos somos transitoriamente esto, que todos tenemos un estado de conciencia que es transitorio, y que si no aprendemos a perdonar, estamos confirmando que no tenemos capacidad de trascendencia y que aquel otro que aparentemente nos ofendió, nos agredió, nos dañó, nos impactó, tampoco puede trascenderse. Quiero decir, el perdón surge de este entendimiento de que todo acontecimiento forma parte de un aprendizaje, pero estrictamente es el producto de un estado de conciencia. Cuando interactúo con una persona, la agredo o me agrede, o nos agredimos o nos dañamos, eso forma parte de una experiencia transitoria en términos de conciencia. Cuando voy avanzando en el acercamiento a mi vida interna, comienzo a comprender que tengo que liberarlo al otro de mi resentimiento y comienzo a trabajar para que mi resentimiento no esté presente. No puedo estar resentido pensando en lo que aquel me hizo hace 2 años, 5 años, 20 años, 30 años, hace 10 minutos. No puedo permanecer resentido. Tengo que entender que existe una inteligencia en la energía, que es la que me propuso pasar por esa situación, y ver de qué manera podía darle tratamiento a la situación desde el punto de vista interior. Y cuando empiezo a ver la situación desde un punto de vista interno, entiendo que yo ya no soy aquel que fue agredido y que posiblemente aquel que me agredió tampoco es el mismo. Entonces tengo que ofrecerme a experimentar en mi conciencia la trascendencia del rencor y dejar en manos de las leyes que den tratamiento a cada uno de los que estuvimos involucrados en esa situación, porque a veces un ser es agredido, pero no sabe cuánto tiene de responsabilidad para ser agredido. ¿Qué es lo que él operó en ese momento, en momentos anteriores, en encarnaciones anteriores, para llegar a vivir una agresión? Del mismo modo, cuando agredo, nosotros tenemos que aprender a ver con flexibilidad que lo que compone toda situación, incluso situaciones donde hay agresividad, donde hay contusión, donde hay realmente heridas, donde hay malestar, donde la situación se torna caótica, y que somos protagonistas o coautores, tenemos que aprender a ver por qué las leyes y la energía nos pusieron en esa situación. Entonces, cuando el ser empieza a ver eso de ese modo, y empieza a emerger el perdón de su conciencia, gradualmente él está siendo tocado por energías cósmicas superiores. La propia mónada le está ofreciendo a él la adaptación de la energía de la misericordia. A pesar de que la misericordia es una energía, una ley, que opera la jerarquía sobre los individuos, sobre los campos de conciencia, sobre los universos cuando es necesario, la conciencia interna del individuo es tocada por esa energía y aprende a ser permeada por esa energía y a aplicarla adaptada como corresponde en las experiencias que evolutivamente tuvieran que ser vividas. Abrirse al perdón es ser receptivo y curvarnos ante la acción de la misericordia, que es una ley cósmica operada por la jerarquía cuando es necesario. Entonces nosotros cedemos el espacio a la ley en la relación con el otro y no nos quedamos con un resentimiento y con un rencor que en definitiva vamos a tener que compensar kármicamente. Por más que un individuo tenga razones para estar enojado o resentido, ese resentimiento es un débito kármico que le está conformando. Si el otro no se pudo transformar suficientemente, si el que me agredió no se pudo transformar suficientemente, es algo que él va a tener que definir con la ley. Pero si yo no pude superar el rencor, también es algo que voy a tener que definir con la ley. Ahora, todo eso es un movimiento interno. Hay algunas personas que creen que una vez que
no sé si pasan por ese movimiento o si es de la boca para afuera, sienten que tienen que hablar con la otra persona para pedir perdón o para decir que estuvo mal el otro. ¿Será que eso colabora o cuando realmente es interno ya no es necesario porque la energía toca a ambos y los permea? Sí, pero hay muchísimos matices. Esto que vos estás planteando, lo último que planteaste, es una de las posibilidades. Pero según los aspectos kármicos que un ser tenga que ensayar, o que un grupo de seres tenga que ensayar, el reconocer que nos equivocamos y pedir perdón puede ser una experiencia, pero insustituible, que hasta que no se consuma en nuestra conciencia no podemos romper o trascender ciertas limitaciones. Entonces a veces no es necesario que un ser llegue a pedir perdón continuamente por todo, pero que sí en ciertas etapas o ciclos, cuando él recibe ese estímulo de pedir perdón, cumpla con ese estímulo y pida perdón. Del mismo modo que un ser que fue lastimado va a necesitar en ciertos ciclos que le pidan perdón, pero en otros ciclos ya no lo va a necesitar, claro. Y su conciencia no va a estar abierta, atrayendo un pedido de disculpas. Su propia energía, en el estado en que empieza a manifestarse, va a hacer que el otro quede liberado de pedir disculpas. Entonces ahí también empieza a darse la ley de complementariedad, porque en ciertas etapas kármicas el ser tiene que disculparse y el otro necesita las disculpas, y en otras etapas kármicas ambos pueden liberarse de ese compromiso. ¿Cómo? Empezando a vivir lo que les toque vivir en conjunto de un modo elevado. Hemos llegado al final del programa del día de hoy y vamos a enviar los saludos siempre a nuestros oyentes. Bueno, a la abuela Marta, por supuesto, a un nuevo oyente que comenzó a escucharnos la semana pasada, que acá nos informa Claudia, que es Diego Sánchez. También a Carlos Pereira, un compañero de UXIM, de Luján, que también nos está escuchando. A Marcela, que es una de las oyentes del primer momento también. Y a Eduardo Rotondi y a todos aquellos que siempre
nos envían saludos o también están observando las publicaciones que hacemos desde la página de la Conciencia del Cosmos Los Cardales y Duxim Los Cardales. Así que gratitud a todos ellos. Sí, saludar y agradecer también a todos los que escuchan el programa en YouTube, que sale los sábados, es publicado todos los sábados, este mismo programa que sale en vivo ahora. Así que gratitud a todos y saludar a Alicia, a Delicia, a Elvira, Amanda, Seba, Martín, Macaya, su mamá, Zulema, Vanessa de los Cardales, Diana, bueno, y a todos, en ellos, a todos nuestros oyentes. A Pablo Cabrera también, a los hermanos Duxim y a nuestro instructor Daniel Gagliardo también. Grial que se ofrece al inmutable, para ser colmado jamás defraudado será. Y así nos despedimos hasta el próximo programa de la Conciencia y el Cosmos Los Cardales, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. La Conciencia y el Cosmos Los Cardales, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La Conciencia y el Cosmos Los Cardales, una producción de Duxim, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno. Continúa en esta sintonía escuchando Música de las Esferas. Por FM Los Cardales, 104.9 para todos los Cardales y el mundo.